El día de hoy vamos a ver sobre las teorías sobre el origen de la vida. ¿Alguien se ha preguntado cómo es que se originó la vida? Seguramente muchos nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Y esta pregunta no solamente de ahora, viene desde hace muchísimos años, desde que el hombre tiene capacidad de razonar, se ha hecho esta pregunta, ¿no? Bastante compleja. Veamos entonces a la pregunta, ¿cómo es que surgió la vida? Como les decía, bueno, desde que el hombre tuvo capacidad de raciocinio, pues se hizo esta pregunta que es bastante compleja, que incluso hasta el día de hoy no hay pues una respuesta a ciencia cierta, ¿no? Al 100% de que digan que sí, así se originó la vida, ¿no? Y bueno, el hombre ha intentado dar respuesta a esta pregunta y se ha basado pues en diversas explicaciones. Explicaciones que son religiosas algunas, otras son mitológicas, otras científicas, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar con estas últimas, que son las científicas, ¿sí? A partir de estas últimas, pues han también surgido diversas teorías. Vamos a hablar nosotros de las 3 teorías que tuvieron más peso, más aceptación en el tiempo, ¿sí? La primera de ellas es la teoría de la generación espontánea, ¿sí? Así se llama esta teoría. ¿Quién fue el autor? Pues fue el gran Aristóteles. Aquí te dejo más o menos la imagen para que veas cómo fue Aristóteles. ¿Qué decía este personaje, no? La teoría postulaba que se podía formar materia orgánica, es decir, que se podía formar vida a partir de la materia inorgánica, a partir de aquello que no tenía vida, ¿no? Un poco curioso. ¿Cómo así? Bueno, Aristóteles se basó en lo que es la observación directa y superficial. Porque ¿qué indicaba? Según él indicaba que surgían gusanos del fango. El fango es una especie de barro, de lodo, que surgían moscas de la carne podrida y organismos en los lugares húmedos, ¿no? Esa es la base de esta teoría, ¿no? Decía que la vida se forma a partir de estas situaciones, de estos hechos, ¿no? Esta generación espontánea también es conocida como la autogénesis, ¿no? Y se sustentaba sobre todo en procesos de putrefacción. Aquí le digo una imagen. Aristóteles decía lo siguiente, ¿no? Yo dejo mi carne, esta se pudre con el tiempo y de esta carne van a surgir moscas. Es como de un pedacito de la carne va a salir una mosquita, ¿no? Y van saliendo varias mosquitas. Y él decía que eso era la llamada autogénesis, ¿no? A partir de materia inorgánica, que no tiene vida, en este caso la carne, surgían seres vivos, ¿no? Las mosquitas, ¿no? Él decía así, él se había basado en esa observación que tuvo, ¿no? Que dejó su carnecita, pasados los días, pues surgían moscas, ¿no? Y él afirmaba eso. ¿Qué tal les parece esta teoría, no? Un poco rarita, ¿no? Entonces, de igual manera en ese tiempo, que estamos hablando pues del siglo V, del siglo VI, hubieron otros científicos, otros estudiosos que dijeron, algo pasa con esta teoría, no me convence del todo. Entonces hubieron científicos que refutaron esta teoría, ¿no? Quisieron probar que no es cierta. El primero de ellos pues es el italiano Francesco Redi. A él tampoco le pareció mucho, ¿no? Que tenga tanta aceptación, tanta certeza esta teoría. Y para eso pues realizó un experimento para comprobar que estaba mal hecho. ¿En qué consistió su experimento? Ya. ¿En qué consistió ese experimento? Bueno, primero puso una carne en 2 recipientes, ¿sí? En un recipiente que tenía, pues primero una tapita y en el otro no tenía nada, estaba descubierto. Entonces, con el pasar de los días, vio que en la carne que había puesto el recipiente abierto, sí hubo bastantes moscas, pero en la carne que había dejado con el recipiente cerrado, no había ninguna mosquita, ¿no? Entonces dijo, algo pasa, entonces la teoría de Aristóteles no está del todo bien. Pero también se preguntó, ¿no? ¿Qué pasa si es porque no tiene oxígeno? ¿No? Entonces, lo que hizo también fue colocar un tercer recipiente, donde también lo cerró, pero con una mallita, algo así, ¿no? Que tiene agujeritos que de alguna manera dejaban entrar el oxígeno. Con eso se dio cuenta que de igual manera en este tercer tarro
tampoco surgió ninguna mosca, ¿no? Por más que tenían oxígenos, no hubo moscas, ¿no? Los mosquitos quisieron entrar, pero no pudieron, entonces no se generó ninguna mosquita a partir de la carne, ¿no? Y este experimento de alguna manera hizo que la teoría de generación espontánea de Aristóteles pues, quedara en tela de juicio, ¿no? Dijo, qué raro, ¿no? Es raro que no salgan mosquitas, decía. Entonces, Francesco Redi no fue el único que refutó esta teoría, también está el bastante conocido Louis Pasteur, ¿no? Si Francesco Redi ya había puesto en tela de juicio la teoría de Aristóteles, con Louis Pasteur ya la destruyen por completo, ¿sí? Él fue quien acabó con la teoría de la generación espontánea. Ideó un recipiente con cuello de cisne, así como lo ven en la imagen, un poco dobladito en forma de S, al que le llamó matraz, ¿sí? Y puso en el recipiente a hervir pan y agua, ¿no? Porque él decía que también de partir del fango salen organismos vivos, ¿no? Entonces él quiso comprobar eso. En este experimento tuvo dos recipientes de esa característica, ¿no? Con esa S del cuello. El primer recipiente lo puso así verticalmente y el segundo recipiente lo puso un poco inclinado. Ambos contenían ese líquido que había hervido el pan y el agua, ¿no? En el primer recipiente que lo puso de manera vertical, con el pasar de los días se dio cuenta que no contenía ningún organismo, estaba tal cual, ¿no? No había pasado nada, no había surgido nada. Por el contrario, en el recipiente que ella puesto de manera un poco inclinada, observó la presencia de microorganismos porque debido a la inclinación se le hizo pues más fácil a los organismos del medio ambiente poder ingresar al recipiente, ¿no? Entonces con eso también comprobó que estos organismos vivos no nacen de líquidos, sino que vienen de afuera, del medio ambiente, ¿no? Y con esto pues se descarta por completo la teoría de Aristóteles, que era de la generación espontánea, ¿no? Con esto ya se ratifica que no nace vida, no hay vida a partir de la materia inorgánica, ¿sí? La siguiente teoría va a ser de Oparin y Halden. ¿Qué nos dice esta teoría? Bueno, con el transcurso de los años y después de que la teoría de la generación espontánea había sido rechazada, se propone esta nueva teoría de origen físico y químico de la vida. Es un poco compleja esta teoría. Esta se basa en las condiciones físicas y químicas que existieron en la Tierra primitiva y que permitieron el desarrollo de la vida, ¿sí? Nadie habilite el audio, por favor. Luz, no, deshabilita tu audio, por favor, deshabiliten el audio, nadie lo vuelve a habilitar. A ver, él es Alexander Oparin, ¿no? Él es el autor, por eso recibe este nombre, la teoría. Alexander Oparin propuso que la vida había aparecido gradualmente a partir del surgimiento de sustancias complejas en la Tierra primitiva. Él también decía que es a partir de materia inanimada, a partir de materia inorgánica. La diferencia con la teoría de generación espontánea era que lo siguiente, ¿no? A ver, me están comentando si es que se copia. No, niños, no se copia nada todavía. Quiero que estén primero pendientes, ¿sí? No se copia nada. Quiero que estén todos atentos primero, ¿sí? Luz Caterina Salvador, ¿estás habilitando el audio? Por favor, quiero que todos deshabiliten. He deshabilitado el audio de todos, no quiero que me interrumpa, por favor. Deshabiliten el audio, ¿sí? Cualquier duda me dicen por el chat, no por el audio. Bien, entonces, ¿en qué consistía la diferencia entre esta teoría de Oparin con la teoría de Aristóteles? Bueno, Oparin aprovechó los conocimientos científicos de la astronomía en ese tiempo, no estamos hablando pues del siglo VII, por ahí. Y aprovechó los conocimientos científicos en astronomía, a partir de los cuales se sabía, estos conocimientos daban a conocer, que la atmósfera de los planetas y de los astros tenían sustancias como amoníaco, metano e hidrógeno, son elementos químicos, ¿sí? Y que estos elementos servían para obtener nitrógeno, carbono e hidrógeno, ¿no? Entonces, todos estos materiales juntos, junto al agua, junto al oxígeno que había en la atmósfera, formaban vida, ¿sí?
Entonces, él se basaba mucho en los elementos químicos que tenía la atmósfera, que había en la Tierra, para decir que la unión de todos estos elementos químicos formaba la vida, ¿no? Un poco, como les dije, un poco curioso, un poco complejo. Entonces, en eso más o menos se da la diferencia entre la teoría de generación espontánea con la teoría de Oparin, ¿sí? Esta de Oparin es más física, más química. La tercera teoría va a ser la llamada teoría de la panspermia, ¿sí? O también conocida como la teoría de origen cósmico. Aquí hay dos autores. Primero va a ser Anaxágoras y luego va a ser Arrhenius. Anaxágoras en el siglo VI, imagínate, fue el primero que propuso esta teoría, ¿no? Que el origen de la vida venía del cosmos, de afuera, del exterior. Y luego, en el siglo XIX, imagínate cuánto tiempo pasó, ¿no? 13 siglos tuvo que pasar para que Arrhenius de alguna manera trate de corroborar esta teoría. Arrhenius pues afirma que la vida también provenía del espacio mediante las bacterias. Habían bacterias que venían del espacio, pasaban por todo el espacio, impulsadas por la radiación de las estrellas, y estas originaban vida. ¿Sí? ¿Qué es lo que no entiendes, Geraldine? Geraldine me está diciendo que no estaba entendiendo mucho. Al final de la clase, Geraldine, me haces las preguntas y yo te las voy a responder, ¿sí? A ver, todos deshabilitan sus micrófonos, por favor, todos deshabilitan el micrófono. Entonces, esta teoría de la panspermia dice lo siguiente, ¿no? Juntamos ambos, lo que decían ambos autores, y dice lo siguiente: la hipótesis de la panspermia, postula que la vida es llevada al azar de planeta a planeta y de un sistema planetario a otro. Su nombre proviene del griego, que se compone de dos vocablos: pan, que significa todo, y esperma, que significa semilla, ¿sí? Sin embargo, nos dice, esta teoría no permite explicar el origen mismo de la vida. ¿Por qué creen eso? ¿No? Si ambos personajes nos decían que la vida viene del exterior, viene en bacterias, como decía Arrhenius, pero la bacteria ya es un ser vivo, ¿verdad? Un organismo unicelular, es un ser vivo. Entonces, ¿cómo es que se creó esta bacteria? ¿De dónde viene? ¿Cómo se creó? Entonces, esta teoría no daba respuesta en sí a cómo es que se originó la materia, sino que, bueno, como dice acá, se limitaba a pasar su responsabilidad a entidades extraterrestres, las cuales no se tienen ningún indicio hasta el día de hoy, ¿no? Pero como sabrán, hasta el día de hoy hay algunas personas, ¿no? Esta teoría no está del todo deshecha, ¿no? Porque incluso hay programas como en History. ¿Alguien estaba habilitando su audífono, su audio, por favor, chicos? No habiliten su audio, ¿sí? Por favor. ¿Y se nos va a enviar la clase de hoy? Sí, después, preguntas después. Todos quiero que deshabiliten su audio, por favor. A ver, dime. Luz, Caterine, por favor, deshabilite tu audio, muñeca, por favor. No puedo, no puedo deshabilitarlo por aquí, no sé por qué no me permite, así que deshabilítalo, por favor, ¿sí? Gracias. A ver, para que no se interrumpa la clase, pues no se va a hacer entendible, chicos. Esa teoría, como les dije, postulaba que la vida venía del exterior, de entidades extraterrestres, ¿sí? Pero, como les decía, esta teoría no daba respuesta a la pregunta cómo es que se originó la vida, porque si es que decía que hay bacterias en el espacio que vienen a la Tierra y de ahí surge la vida, sabemos que las bacterias ya son un organismo vivo. Entonces, ¿y cómo es que se creó esta bacteria? Pues no daban respuesta a ella, ¿no? Entonces, por eso de alguna manera quedó en stand-by esta teoría. Sin embargo, hasta el día de hoy hay personas que incluso pueden creer que la vida viene de entidades extraterrestres, ¿no? Que fuimos creados, nos dicen así. Les comentaba a un programa en History
que nos habla acerca de cómo se originó la vida, pero a partir de entidades extraterrestres. Entonces, esta última teoría no está del todo deshecha, por así decirlo, ¿sí? Estas han sido las 3 teorías, digamos, más importantes que tuvieron mayor aceptación en el tiempo: la teoría de generación espontánea, la teoría de Oparín y esta última de la panspermia, ¿sí? Bueno, habiendo escuchado ya las 3 teorías, te lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué teoría te convence más y por qué? ¿Has escuchado las 3 ya? ¿Cuál de las 3